Estamos aquí en Informativo Sarandí con la economista Jimena Pardo, presidenta del Banco de Previsión Social, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Jimena, bienvenida. Mucho gusto. Bueno, en días de mucho movimiento y de mucho dato que va y viene a propósito del diálogo social, en lo que respecta al Banco de Previsión Social, a grandes trazos, cuando hablamos de diálogo social, lo tiene como uno de los principales protagonistas. Sí, a ver, primero aclaremos, ¿qué es el diálogo social? Que es como siempre eligió el actual partido de gobierno, reformar la seguridad social, porque uno tiene caminos diferentes. El diálogo social es un ámbito donde uno va con personas representativas de la sociedad civil, como fue este caso, que no solo estaban trabajadores, jubilados y empresarios, sino organizaciones de infancia, de cuidados y de discapacidad, personas del gobierno y los partidos políticos que eligieron participar, que fueron Cabildo Abierto y el Frente Amplio, porque estaban invitados todos. Y allí uno lo que recoge son demandas, estudios, porque por ejemplo la Red Pro Cuidados trabaja en cosas, entonces hay cosas que tiene relevadas, pero más bien son orientaciones generales de deseos de cambio. El gobierno puede compartirlas, pero que quede claro que lo que recibe es un documento que además no pretende agotarse en un periodo de gobierno, porque estamos hablando de la matriz de protección social de todo el ciclo de vida, y ahí él evalúa oportunidad, conveniencia, cuándo, qué, cómo. O sea, primero no es un compromiso de llevar adelante todo lo que está ahí, de la forma que las orientaciones dicen ahí. O sea, esto es prerrogativa del Ejecutivo, que es el trabajo que empieza ahora. ¿Qué es de allí lo que sí el Ejecutivo recogió y entendió que era prioridad? Porque así lo marcó en la campaña y porque además es prioridad del país, el tema infancia. Entonces eso se fue trabajando paralelamente y ya hay un compromiso del gobierno que en protección a la infancia, y a mí acá me gusta llamarle, por más que lo que se propone es la unificación de 4 beneficios hoy, que son asignación familiar, que quiero aclarar que son 3 leyes de asignaciones familiares distintas, que todas pagan montos diferentes, la tarjeta Uruguay Social, que son como los dos más grandes, el Bienvenido Bebé y otro beneficio. Esos 4 beneficios hoy, ¿cómo funcionan? Tú capaz que cobras la asignación familiar y estás esperando la visita al MIDE para la tarjeta Uruguay Social. Exacto. La idea es unificarlos, que sean más sencillas las escalas, que tú entres por una única puerta, hagas un único trámite y te evalúe el sistema para qué beneficio calificas, que va a ser de un único monto, y la idea también es potenciar los montos. Y acá yo quiero salir del estigma, que es, esto no es para niños pobres. También es para niños pobres, porque hay un 28%, pero estas 4 prestaciones atienden al 55% de los niños del Uruguay. O sea que, y yo acá también me sale la economista, este no es solo un tema de derechos, porque a veces parece que nos quedamos en esta cosa de que el crecimiento económico o dar ciertas prestaciones va como de la mano de los derechos, pero bueno, es un gasto. Nosotros hoy tenemos un tema que implica que en el futuro del país estamos complicados si, por ejemplo, a esto casi 30% de los gurises que reciben parte de estos beneficios no los sacamos de lo que es la línea monetaria de la pobreza. Pero tenemos otro conjunto de gurises que de repente un padre pierde el trabajo, la familia se disgrega. Ocurre un hecho de violencia. Ocurre un hecho de violencia y también están complicados porque están muy cerca de esa línea de ingreso. Y tenemos gente que de 0 a 3 años tiene que tener una cierta alimentación, porque si no después su desarrollo potencial se complica. Y este es un tema también de desarrollo económico y de crecimiento económico del futuro. ¿Por qué? Porque nosotros siempre cuando pensamos en el envejecimiento, pensamos en más jubilaciones y pensiones. ¿Pero qué quiere decir directamente el envejecimiento? Que yo tengo menos gente en edad de trabajar. Para que el producto del país crezca, necesito que esa gente sea cada vez más productiva. Porque si no, no vamos a tener la potencialidad de crecer como exige el mismo envejecimiento para atender las demandas de cuidado. Eso exige que yo atienda hoy la infancia, porque estos gurises son los que nos van a pagar las jubilaciones a nosotros. Sí, y los datos que presenta, porque tiene mucha información el documento, no solamente hace las sugerencias, sino que pone mucho dato. En la página web, y sobre todo de infancia hubo un seminario muy interesante que varios técnicos, no solo de la Universidad de la República y de la OPP, sino de, por ejemplo, UNICEF, presentaron documentos y evidencias. Sí, y con respecto a esto que decías, los números, según se estima entre 2024 y 2070, el porcentaje
porcentaje de personas mayores de 64 años en el país pasará del 16 al 33%, mientras que el porcentaje de menores de 15 bajará de 18 a 11. Esto implica que la relación entre las personas potencialmente activas y las potencialmente, que las que tengamos nosotros, que las del sistema de seguridad social, ¿no? Las mayores de 64 años, se desbalancea al punto de pasar. La actual relación es de 5 personas potencialmente inactivas cada 10 y pasará a ser de 8 cada 10 en 45 años. O sea, 8 inactivas cada 10 activas. Por eso necesita un incremento de productividad grande. Entonces, la atención a la infancia no es solo un tema de derechos. Y de nuevo, salgamos del estigma de que los gurises estos son gurises pobres. Claro. No son gurises pobres, son la mitad de los gurises del país. Economista, también uno puede decir, ¿y cómo se financia todo esto? Bueno, la inversión en infancia requiere, allí en el diálogo se conversó sobre 4 ejes de la protección social: protección a la infancia, cuidado, jubilaciones y pensiones, y lo que sería trabajadores activos, que puede ser el subsidio por desempleo. Protección a la infancia sí requiere una inversión hoy, y allí el gobierno tiene un compromiso. ¿De qué monto va a ser? Se va a ver en la rendición de cuentas, bien. Pero allí hay un compromiso que obviamente tiene una intencionalidad política, y estos son los fundamentos. Lo que refiere a lo previsional, acá lo que hay que aclarar es que, primero y principal, la edad de retiro empezaba a subir a partir del 2032, que es cuando la reforma del gobierno anterior dijo: hasta acá la gente que mantiene los derechos de hoy, y después empieza a subir. O sea que no es que eso tiene impactos ya, no se requiere un financiamiento ahora. ¿Qué es lo que uno sí hace con el sistema previsional? Porque cuando uno dice hay un problema financiero, lo que mira es cómo se dan los egresos del sistema previsional a lo largo del tiempo, y si crecen en función de lo que crece el producto de la economía o se disparan. Eso es lo que uno busca, estabilizar los egresos previsionales. No busca que cierre, porque no van a cerrar nunca. Siempre va a tener un nivel de subsidio importante, ¿se entiende? Entonces, lo que nosotros hicimos allí es estimar, que obviamente cuando eventualmente vaya el proyecto de ley va a ir con todos los estudios que corresponden, estimar, digamos, mantener esa estabilización del gasto del sistema previsional a lo largo del tiempo, que de nuevo arrancaba, digamos, este ahorro del aumento de la edad jubilatoria, arrancaba a partir del 2032. Claro. Pero ¿cómo se piensa que bajando para algunos sectores la edad jubilatoria se va a sostener? Bueno, yo acá resisto archivo, porque yo esto ya lo había conversado en oportunidad de la reforma jubilatoria. También de la reforma, sí. Que había un problema financiero a atender, era claro. Todos lo compartíamos. Ahora, ¿hay una única manera de atender ese problema financiero? Y no, técnicamente siempre tenemos muchas. ¿Cuál es el problema? Porque además había un problema de diseño que tenía contingencias financieras atrás, que lo que pasa es que no tuvieron mucha prensa. Pero, ¿cuál fue la solución de la reforma vigente? Yo subo la edad a 65 para casi todo el mundo y tengo 2 causales adelantadas. Una que es muy similar al mecanismo que se está previendo ahora. Que esa se va a integrar a lo que estamos pensando. Y otra que refiere a características de ciertos puestos de trabajo como construcción y rurales. ¿Qué problema le vi yo siempre a ese diseño? El cambio tecnológico, que si bien no tenemos hoy mucha evidencia académica, pero impacta porque lo vemos todos en nuestra vida diaria, no te va a dejar decir, este trabajador va a estar desplazado y va a ser de rural o de construcción. Porque ¿qué tareas están amenazadas? Todas las rutinizables. ¿A qué rama de actividad pertenecen? No lo sé. Entonces, ¿qué problema iba a tener yo en el futuro? Ese artículo, como quedó redactado, te permitía meter a esa causal, eventualmente por decreto, otras ramas de actividad. Entonces, en el fondo, al final, si empezabas a tener un problema, que lo ibas a tener, ibas a terminar jubilando a la gente como antes. O sea, una contingencia financiera no cuantificada. Pero además, no era buena para atender este efecto del cambio tecnológico. Y acá es donde viene cuál es el beneficio para todos de la causal adelantada, para los que ganan menos y para los que eventualmente podemos ganar un poco más. Si tú te quedás sin trabajo a una edad determinada, yo te voy a habilitar que te puedas ir a los 60, obviamente con menos monto, con el equivalente actuarial. No me gusta hablar en chino, pero o sea, si tú cobras un X dinero a los 65, te puedo calcular actuarialmente lo que cobras. De hecho, la propia ley lo calculaba, porque tiene tasas diferentes. Entonces,
¿Eso por qué es bueno? ¿Y por qué me puede abarcar a mí? Porque nadie tiene el trabajo comprado. Entonces, ponele que eventualmente yo pienso que puedo seguir trabajando, que tengo pero me quedo sin trabajo. Bueno, no me quedo sin ingresos. Obviamente gano menos. Eso atiende esta contingencia. Este diseño que estamos pensando atiende esa contingencia. Ahora, ¿qué es lo que sí vamos a asegurar? Por un tema de que hay gente que tiene condiciones de vida diferentes, ingresos diferentes y menor expectativa de vida al futuro, hay un tercio de las personas que lo que les vamos a asegurar es que van a ganar por lo menos lo mismo que ganaban antes de la reforma. ¿Cómo se logra esto con sustentabilidad financiera? Porque las jubilaciones no tienen solo el componente contributivo, tienen un componente de subsidio importante para estos niveles de ingreso que la reforma del 2023 explicitó y que le denominó suplemento solidario. Entonces, si tú cobras un X suplemento solidario a los 65 más la jubilación que eventualmente te correspondiera, también podemos calcular lo equivalente a los 60. Y eso nos da una cifra en general igual o un poquito superior a lo que era antes de la reforma. Porque recordemos que la mínima de hoy es un poco superior a lo que sería el mínimo del sistema nuevo. Dicho esto, tranquilidad total, porque somos técnicos y expertos en esto, no vamos a mandar una cosa que no tenga sustentabilidad financiera. De hecho, esto por eso hicimos testeos previos, porque uno no va a compartir una orientación que hay intención de implementar que no tenga el correspondiente aval técnico. Ahora, cuando vaya la ley, que todavía no está, porque ahora nos vamos a dedicar a infancia, va a ir con todo lo que corresponde que vaya. ¿Qué se está pensando en lo que respecta a los monotributistas? Que es algo que ha crecido mucho en Uruguay. Sí, estamos pensando en básicamente un seguro por baja actividad que cubra contingencia, por ejemplo, de cierre de la actividad, o sea, de dejar de tener trabajo o de alguna situación muy similar a esa, que básicamente te cubra por 3 meses, que funcione igual que lo que es para dependientes con montos decrecientes. Y la idea acá es que también puede llegar a constituir un estímulo para la formalización. Porque hoy que dice la ley en especial de los monotributistas, que tú, si 2 meses no pagaste, yo te tengo la obligación desde el BPS de darte de baja. Tenemos, en resumen, muchos que a los 2 meses están sin cobertura. Sí. Y probablemente con deuda, porque en realidad no es que cierran, digamos, queda una deuda. Ahí está. ¿Y entonces cómo sería? Y porque para el acceso a ese beneficio tú vas a tener que estar al día. ¿Se entiende? Entonces esto podría considerarse también un estímulo, es un beneficio y un estímulo a que tú percibas ese seguro de desempleo. Las líneas de diseño en realidad son las que están en el documento. El diseño concreto se va a armar cuando se arme la cuestión legal. ¿Qué es el piso de bienestar del cual se está hablando? Bueno, básicamente un piso de bienestar, por ejemplo, para la infancia. Integrar el pilar no contributivo con el contributivo. Eso estamos hablando de jubilaciones y pensiones. No, pero por ejemplo, un piso de bienestar en lo que tiene que ver con infancia, tiene que ver con esto de unificar las transferencias, porque pisos de bienestar podemos tener en muchas edades. En lo que es el sistema previsional, la idea es, tú hoy tenés un contingente de personas que puede no ser poco, que en realidad en la reforma del 2023 no quedó bien integrado lo que es justamente la jubilación y pensión que tú accedes porque contribuiste, que te exige como mínimo 15 años de aporte a los 70 años de edad, con personas que no llegan a eso y eventualmente podrían o no acceder a esto que se llama una pensión a la vejez, que no exige que tú hayas aportado, que te da el Estado en función de tu situación de vulnerabilidad, de pocos ingresos, de que no tenés familiares con determinados ingresos, etcétera. Ese piso de bienestar que dice es, yo hoy tengo personas que van a acceder por lo menos a los 70 años a 15 años de aporte y por tanto van a acceder a su jubilación, personas que pueden por su situación de vulnerabilidad o familiar acceder a una pensión a la vejez a los 70 años o a los 65 al subsidio a la vejez en determinadas condiciones, pero en el medio tengo personas que ni van a llegar a los 15 años de aporte, capaz que no tienen condiciones tan malas como para acceder a una pensión a la vejez. Esas personas hoy no están desatendidas y pueden no ser pocas. Entonces, la idea allí es eventualmente evaluar, pero de nuevo, esto es algo que hay que evaluar, entre otras cosas también por un tema de financiamiento. De repente decir, bueno, si no hay que asegurar a los 70 años una prestación eventual mínima y después tratar de integrar eso con lo que es hoy la pensión a la vejez. Una de las polémicas que se plantea tiene que ver con la contraprestación volviendo a la infancia, ¿no?
que se va a quitar, usted me corregirá si es así, la obligatoriedad de ir, por ejemplo, a la escuela o al liceo, ¿no? En estos casos, la escuela principalmente. ¿Por qué se va a modificar esto? Bueno, yo lo primero que me gusta centrarme es, acá lo central es analizar el beneficio. En todo caso, el tema de la condicionalidad es instrumental y se podrá conversar sobre si corresponde o no, y ahí vamos a estar a lo que sean las preferencias de la gente en general, porque contra la cuestión de las preferencias es donde se resuelve en el Parlamento. ¿Por qué se plantea esto? Todas las organizaciones que trabajan con infancia y cuidados saben que existen situaciones como la que te voy a plantear ahora, por ejemplo. Por ejemplo, la condicionalidad para el cuidado de la salud o la condicionalidad para concurrir a la escuela, ¿pueden constituir un estímulo para que vayan? Sí, pueden. Ahora, lo que también te dicen los estudios es que tú, en situaciones complejas, estás retirando el beneficio en muchos casos cuando no hay solución atrás de que cómo lo podés amparar vos. Mira esta situación. Cuando se hizo la revinculación educativa este año, que las instituciones salieron a buscar los gurises, se encontraron que los más difíciles de revincular, que en muchos casos no se revincularon y se les sacó el beneficio, eran adolescentes del entorno de los 14 años que en muchos casos estaban a cargo de sus hermanos, o porque su madre trabajaba todo el día, o porque la madre estaba privada de libertad y estaban con algún vecino, con algún abuelo. Esta situación es compleja, porque el adolescente en realidad no puede integrarse al estudio. Porque hoy la educación no tiene un formato para él flexible para que pueda ir a estudiar. Y vos le estás retirando el beneficio y lo estás dejando peor que antes, a él y a sus hermanos. Entonces, este es como el motivo que está atrás de eso de conversemos de las condicionalidades. Capaz que hay otra manera de atender eso. Y lo que está claro acá, que es lo otro, no es la transferencia o la asignación familiar potenciada el único mecanismo. Es una batería de mecanismos, porque si el tema de la atención a la infancia, sobre todo la pobreza infantil, fuera tan sencillo de eliminar como darles más dinero, se hubiera eliminado hace mucho. Es un problema multicausal. Estos gurises viven en entornos complejos, probablemente quizás con referentes familiares que no tienen las mejores situaciones laborales, sociales. Entonces, en la asignación familiar, pero también en el documento se recogen orientaciones que, por ejemplo, plantean el aumento del tiempo en escuelas, o sea, la duplicación de escuelas de tiempo extendido y tiempo completo, el aumento de la atención de 0 a 2 años, la universalización para 3 años, que son 4.500 gurises, y la duplicación del liceo de tiempo pedagógico extendido. Y también de pasar en los CAIF de 4 a 8 horas, que es otra de las cosas que se dice que un cuidado 4 Entonces, horas. es una batería de medidas. En ese documento, a este respecto, hay esas dos potentes. Ahora, por ejemplo, el tema de salir a buscar los gurises y tener una intervención más territorial, el tema de que la educación se adapte mejor a formas más flexibles, todo eso es una batería. El plan Más Barrio, que a ver, no es mi métier específico, más allá que cuando van a realizar una intervención avisan a todas las instituciones y eventualmente el BPS ofreció dentro de sus posibilidades acompañar, pero es esa batería de medidas, no es una sola, pero la transferencia tiene la función de asegurar un ingreso, porque por ejemplo, vos ponele que tenés una familia como la que todos tenemos en la cabeza, 2 papás, niños, pero con ingresos medios ahí muy cerca de lo que es la línea de pobreza. Uno pierde el trabajo y bueno, se complica. Entonces, ese es el rol de la transferencia. Asegurar un sostén de ingreso que no haga que la distorsión familiar haga que el gurí quiebre lo que es su ciclo de estudio, su infancia. ¿Y en promedio cuánto es ese ingreso? Porque también dentro de lo que hablabas de los estigmas, también es esa cosa del asistencialismo y de lo que muchas frases que UNICEF ha hecho un documento muy interesante con respecto a Totalmente. eso. De bancar pobres y todas esas cosas, ¿no? Bueno, yo por eso ponía el acento que estos son los 55% de los gurises del Uruguay. Hoy la asignación familiar en promedio, que son 3 leyes que todas pagan importes relativamente distintos, son 2.300 pesos por gurí. Uh-huh. Eso en general es un 10% del ingreso en los hogares. O sea, nadie deja de salir a trabajar por ese dinero. Uh-huh. Y eso es lo que dicen los estudios. También es cierto que contra la percepción popular es muy difícil ir, ¿no? Sí. O sea, uno hoy puede
plantear esta evidencia, tiene que hacer mucho esfuerzo por explicar, pero bueno, la gente se maneja como con esas nociones. Y con respecto a los cuidados, porque también hay un capítulo importante y lo traías con ese ejemplo de los cuidados, se presenta poder incentivar más la licencia paternal, que si bien es un beneficio que ya está, que Uruguay fue pionero también, no está tan bien aceptado por la sociedad, porque siguen siendo el 98%, que es otro de los datos que está, Sí, son las mujeres madres que acceden al beneficio de esa licencia, pero los papás que también pueden no acceden, pero además se busca ampliarlo y potenciar eso para balancear los cuidados. Y después hablamos del financiamiento que también aparece. Pero Bueno, lo que pasa que de nuevo, estos son orientaciones. Lo que hay un compromiso y va a ir con el financiamiento correspondiente es el tema infancia que va a ir ahora. El tema edad, que obviamente se va a hacer la cosa como corresponde, pero tampoco es que está hoy la ley. Todo lo otro que se resuelva impulsar, cuando eventualmente esté concreto el proyecto de ley, ahí va a ir como corresponde, con su fuente de financiamiento. Pero hoy son orientaciones generales, no tenemos un diseño ni estamos en condiciones de decir cómo se va a financiar, porque por eso el Poder Ejecutivo se reserva el derecho de decir cómo, cuándo y dónde, digamos, ¿no? Economista, hay un detalle que, perdón, Laura, ibas a decir. no, el algo tema más. de la licencia se extiende a 30 días. ¿Cuál La es el idea proyecto, sería, esa es la idea orientación general. La orientación general es esa, extenderla a 30 días. Ahora, ¿de qué forma implementarla? ¿Cuál es el diseño? ¿Cómo se financia? Es lo que eventualmente cuando se promueva la ley Sí, se y con respecto plantearía. al sistema de cuidados se habla de que hay varias dificultades en el sistema de cuidados, no hay 8.000 personas en lista de espera, no hay los suficientes asistentes personales, hay hogares que no están registrados, es muy poquitos, 200 apenas de los miles que hay están registrados, y todo eso también habla de que se puede generar de alguna manera un aporte económico de los que sí pueden para sostener un sistema de cuidados que así tal cual está diseñado no cubre, no Bueno, tiene ahí también, sustento. de nuevo, respecto al tema asistentes personales, también hay que pensar en un cambio de diseño. Bueno, dice que hay que delimitar exactamente para quién sería, por No, ejemplo. y cambiar que de repente puede haber más de un asistente personal en un modelo más comunitario, o sea, más personas para un asistente personal en un modelo más comunitario. Nosotros para este periodo estamos pensando en implementar, por ejemplo, dispositivos de cuidados en los salones comunales de los edificios de BPS, porque se trata también de un tema de cómo acompañar mejor. Más allá de eso, este justamente es uno de los temas que puede ser una orientación general y se aportaron estudios técnicos, pero requieren más estudios técnicos. Entonces, ¿se va a implementar un fondo de cuidado? No necesariamente. Lo que hay es un compromiso de estudiarlo más. Pero justamente como es un tema delicado, porque también cuando viene, primero que hay un estudio general que está colgado en la página web del Diálogo de la Universidad de la República, pero eso no es un diseño concreto. Cuando uno empieza a estudiar diseños concretos, pues tiene que ver, bueno, si va a recoger un aporte, va a tener que tener una cobertura a todo el mundo, de qué tipo de cobertura, cuánto crece eso en el tiempo. Esas son todas las cosas que el compromiso es estudiemos más. ¿Se va a impulsar? No lo sabemos. O sea, de nuevo, eso es lo que el Poder Ejecutivo recibe estas voluntades y se reserva el derecho de decir, quizás comparto esta orientación, pero por la situación que hoy tenemos económica, el Claro, son problema orientaciones, pero quedó para el final, pero es un tema clave y candente en el debate público, al menos en ciertos sectores, también a nivel político y empresarial. Pero más allá de que son orientaciones, las modificaciones que se plantean a nivel de AFAP, ¿qué implicancia tienen para el Banco de Previsión Social? Además, hay un detalle que es fundamental. La presidenta del Banco de Previsión Social estuvo 15 años en AFAP, República AFAP, o sea, conoce perfectamente cómo funciona el sistema. Como conozco, te digo, de nuevo, la misma cuestión que el Fondo de Cuidados que hablamos recién. Lo que hay es una orientación general, entonces... Yo dije orientación, ¿no? Por eso, no es por usted, pero te digo, porque creo que se ha dado una conversación mucho donde dice, pero dígame cómo va a funcionar. Lo que hay es una orientación general de que hay espacios para que algunas cosas que hoy generan costos, como por ejemplo funciones como las afiliaciones, etcétera, se concentren y se mejore esa eficiencia y se gane en ahorrarse esos costos. Dicho esto, esa es la orientación general, con la tranquilidad de que el sistema se mantiene, el ahorro se mantiene, y cuando hablamos de las cuentas que se centralizarían, estaremos hablando de un cómputo contable, porque el dinero sigue en custodia en el Banco Central del Uruguay administrado por una AFAP. Dicho esto, no tengo más para decir que esto, porque el diseño, como es una orientación general, no está concretado. Está bien, Jimena, por pero, la por delicadeza ejemplo, del caso. Claro, pero a la hora de ese diseño también se habla de un organismo público que se encargará de administrar, ¿no? Las es una cuentas de ahorro. posibilidad. Ajá, pero eso no estaría generando más gastos cuando se habla de bajar los gastos. No necesariamente. No necesariamente.
¿Cómo toma las declaraciones, por ejemplo, de las cámaras empresariales? Seguramente las habrá escuchado. Dicen que sus aportes no fueron tomados en cuenta, básicamente. Y otra de las críticas de la oposición es que fue un diálogo entre Frente Amplio y Pit-CNT, básicamente, ¿no? Bueno, ¿Qué yo voy a responde separar eso? porque las cámaras empresariales merecen todo mi respeto porque eligieron integrarse, estuvieron allí sentados, hicieron aportes buenos, cuando tuvieron que disentir, disintieron. Yo entiendo que en el documento están corregidos, que con la metodología que se había elegido, digamos, notas al pie, con discrepancias o eventualmente párrafos incorporados en el documento, como por ejemplo en el caso de Cabildo Abierto, que se incorporó un párrafo. Creo que igualmente después se generan ruidos que hacen que cada uno tome sus precauciones, pero ellos aportaron, de hecho los representantes fueron a todos casi todos los conversatorios, porque yo también fui en el interior del país, que fueron 20 y pico, estuvieron en todas las audiencias, o sea que creo que es más que nada una reacción a ruidos que se generaron, pero ellos hicieron sus aportes. Entiendo yo que están correctamente reflejados en el documento los disensos de ellos, que obviamente no compartieron todo, pero hicieron un esfuerzo y yo creo que en una sociedad que uno intenta construir y validar, así como nosotros en el periodo anterior hicimos el esfuerzo de ir a un ámbito que no era el que nosotros hubiéramos elegido para reformar la seguridad social, pero nos quedamos hasta el final, aportamos nuestros documentos, porque eso es lo que yo entiendo que uno construye en una sociedad. Cuando uno habla de la calidad de la democracia es mi granito de arena para mejorar la calidad democrática. No quiere decir que me vaya a poner de acuerdo con todo el mundo, quiere decir que elegí cómo tramitar mi diferencia contigo, que es diferencia que como la tramitaría por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Ahora, la crítica ya de los partidos políticos me parece más compleja, porque ellos tenían la posibilidad de incorporarse a este ámbito, eligieron no hacerlo. Entonces, yo allí me parece que son dos situaciones bien diferentes. No me corresponde valorarlo, entre otras cosas, porque yo no puedo hacer política y no lo quiero hacer tampoco. Pero sí hago esta diferencia como ciudadano. O sea, yo creo que son dos actitudes distintas en términos de cómo cada uno trata de aportar a un mejor diálogo. No necesariamente a ponerse de acuerdo. Cómo cada uno trata de introducirse en función de cómo saldamos estas diferencias. Ay, la cantidad de preguntas que tenemos, ¿no? Le comentaba fuera de micrófonos el tema de los 60 años, los que estamos llegando a los 60 años. Y en estos días muchos amigos de mi edad, de mi generación, dicen, tengo que ir volando al BPS porque si no puedo reconocer los años de trabajo. Por el reconocimiento, por el reconocimiento de los años de trabajo, ¿no? Bueno, ahí eso es una rúbrica final, por favor, porque tengo varias preguntas de eso. Nosotros, también. ¿qué nos pasa? La historia laboral se creó en Uruguay en el año 96, antes no existía. ¿Esto quiere decir que todas las personas no tienen sus años antes del 96? No necesariamente, porque se ha hecho mucho esfuerzo de reconstrucción de la historia laboral. Entonces, mi sugerencia es, pidan una historia laboral o entren los que tienen usuario personal, una pestañita que se llama Vida Laboral, que está resumida. Si yo ya tengo ahí cargado todos los años que ya sé que tengo, no tengo que hacer nada. Ahora, si me faltan años, lo que tengo que hacer, si tengo 63 años o más al 1 de junio de este año, tengo plazo para agendarme para este reconocimiento hasta el 31 de mayo de este año, porque después se acaba el plazo por lo que dice la ley de reforma del 2023. Me tengo que agendar antes de esa fecha, no es que me tengan que atender antes de esa fecha. Bueno, ha sido un placer como siempre. Por Muchas favor, gracias. quedo a las órdenes.